Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Jorge Roldán, ya después vamos a irnos presentando todos. Antes de llegar al libro que nos reúne hoy, En la niebla, les cuento, para los que nos vienen a ver por primera vez, que somos un grupo de escritores de la ciudad de Santa Fe. La Conspiración de los Fuleros nos bautizamos allá por el año 2015. Miguel Caballero, que ya está llegando, mandó una máquina de humo por ahí, ya no la pudimos usar, pero bueno, está, llegó. Jorge La Cuadra, que estuvo en la feria hasta el viernes y reside en Córdoba, así que le mandamos un gran saludo. Gerardo Noceda y Alejandro López, quien les habla. Fundamos el grupo hace ya 7 años. Y hay varios libros, apareció Puertas Adentro, Historias de una Santa Fe extraña, Año Cero, que era un muestreo de los géneros que nos gustan, el fantástico, el terror, la ciencia ficción, géneros menores de la literatura, pero que son muy populares y que a nosotros nos encantan y tratamos de hacerlos bien. Seguimos escribiendo ese tipo de cuentos, nos divertimos un montón y hemos hecho amigos por el camino, que son Verónica Marraizo, Lucas Avendaño, Josefina de Cud, José Gazzano, Darío Íñigo, que son la sangre nueva que ha llegado a la Conspiración de los Fuleros, así que estamos contentos de ir haciendo amigos. A muchos los veo ahora acá en el público y otros han mandado saludos, así que encantado de que nos acompañen en este camino al que le ponemos tanta pasión. Y en la Feria del Libro siempre es una fiesta para nosotros encontrarnos con todos los grandes amigos y poder comentarles cómo va este proyecto nuestro que ya, como les dije, tiene 7 años. Bueno, el trayecto que que hemos hecho desde ese tiempo hasta ahora nos dejó varios libros ya, antologías colaborativas de cuentos. Y hoy estamos acá En la niebla, que es el último hijo literario de la Conspiración de los Fuleros. Antes de charlar sobre él, vamos a ver un video, o vamos a escucharlo en realidad, porque es complicado con la luz verlo, apreciarlo, pero bueno, después va a estar disponible, de alguna manera lo vamos a colgar en las redes para que se vea. Es el prólogo del libro En la niebla, leído por Miguel Caballero Miño. Bueno, lo escuchamos. Por costumbre y formación, confiamos en el mundo que percibimos. Asumimos, con una inocencia voluntariamente distraída, que la realidad es todo aquello que nuestros sentidos nos muestran. Nuestra inercia existencial transita con descaro pueril entre colores, texturas, sonidos, sabores y aromas que le permiten a nuestro cerebro, mañoso y arrogante, construir lo que defendemos como universo material. Enfrente, las ciencias. Con solo asomarnos a través de una rendija a la fisiología, a las fronteras de la física, a la psicología, a la medicina o a la química, empezaremos a dudar de esa percepción tan sólida y tranquilizadora. Esas mismas ciencias nos darán entonces la soberanía del saber y volver a la paz. Así, nos diseñamos un mundo a la medida de nuestras percepciones. Pero nosotros no somos científicos. Nuestro oficio y nuestra herramienta es la palabra. Todas las percepciones tienen sentido cuando empezamos a nombrarlas. El lenguaje es ese espacio común donde se acumulan los ínfimos instantes de la existencia individual y los momentos épicos de la historia. Somos escritores. Escribas del modesto individuo que somos, con sus ansiedades, sus posiciones, sus ideas. Y cada cual tiene su forma de abordar el universo en el que existe, y de traducir lo que ese universo le produce. En este libro, estimado lector, vamos a arrastrarlo a un ejercicio de incomodidad. No en vano nos preciamos de volver extraña a una ciudad que nos vio crecer en sus barrios con ánimo de pueblo y sus rincones con veleidades de metrópoli. Hasta la ciudad parece traicionarse con su percepción, a veces. Para este experimento, invitamos a una frecuente visita invernal en Santa Fe: la niebla, la neblina, la del insoportable comentario de «parece Londres». A todos nos ha tocado salir una mañana a trabajar y descubrir que apenas distinguimos el número del colectivo a 10 metros, o tener que quedarnos parados con el auto varios minutos más de lo previsto mientras el desempañador trata, inútilmente, de mejorar la visibilidad a través del parabrisas. De eso se trata. La niebla no obedece.
La niebla cambia las reglas, nos vuelve miopes, disocia los objetos de sus sonidos, multiplica lo imprevisto y nos predispone a la sorpresa y al sobresalto. ¿Por qué es así la niebla? ¿Acaso la ha parido algún ser mitológico desengañado? ¿Es un hado cuyo único don es una especie de maldición de la verdad y el humor negro? ¿Esconde monstruosidades que se ríen de nuestra ceguera? Nosotros, ¿somos los mismos cuando caminamos en la niebla? La niebla y el sueño se parecen. Son un entorno tergiversado en el cual nos sentimos fuera de lugar. Podemos verla, pero no tocarla. Podemos sentirla, pero no sabemos si los olores le pertenecen. Nos posee un estado de ensimismamiento cuando caminamos perdidos en esa nube que no termina, y los ruidos no nos son indiferentes. Por el contrario, nos arrancan bruscamente de nuestra quietud, y es un esfuerzo saber de dónde vienen. Las luces son soles pobres que se van apagando. Los edificios son una escenografía sin profundidad. Los árboles se petrifican y carecen de sombra. Frente al poder del día, la niebla suele ser un fenómeno que, como llegó, se va. Como la angustia del que despierta de la pesadilla. ¿Y si un día descubrimos que la traición de nuestros sentidos es hacernos creer que despertamos? Un aplauso fuerte para la presentación de En la niebla de la conspiración de los fuleros, gente. Bueno, como les digo, después el trabajo acá de Lucas se va a apreciar mejor después cuando lo colguemos en las redes. Y por ahí el locutor de NOF, Miguel Caballero, espero que ahí le guardamos una silla cuando llegue. A ver, después va a tener que explicar sobre ese prólogo o algo. Bueno, les decía que en el trayecto de la conspiración de los fuleros tenemos una colección que se llama Santa Fe Extraña, que inició con Puertas Adentro, allá por el 2017. El segundo volumen fue Puertas Afuera. Y ahora en el 2022 llega En la niebla, ya nos olvidamos de las puertas. Hubo un disparador que fue, ahora lo van a contar mis compañeros también, fue unos días, acá 3 o 4 días hubo de niebla en Santa Fe este año, allá por junio creo que fue. Y bueno, pensamos, hablando siempre en el grupo, pensando en qué historias contar, qué pasaba si esa niebla no se iba más, si quedaba esa niebla. Bueno, un poco fue ese el disparador y ahí empezaron a salir las historias y así ahora está con nosotros este libro. Así que bueno, voy a repartir el juego, arranco por vos, Darío, ya que así, bueno, no sé, espera, vamos a empezar por vos porque ya la querés incendiar a tu compañera, así que sí. Yo decía la otra, buenas tardes, mi nombre es Darío Íñigo. No, yo decía la presentación anterior, la primera que habló fue Josefina y bueno, ya estamos publicando otro, entonces sí que ya quería repetir. No, bueno, no es nada. Bueno, yo antes que nada le quería, ya hablando de la ocasión anterior, lo hice el año pasado, lo hicimos todos, pero volver a repetir el agradecimiento a los fuleros fundadores por habernos invitado a ser parte de la conspiración. Y en esta ocasión en especial a Gerardo Noceda, que me ilustró el cuento. Así que... Y bueno, yo lo que tenía pensado era hablar de mi cuento, no sé si es la parte esta o van a hablar otras cosas y después volvemos. Ya arrancamos.
Sí, bueno, a mí me pasó que tenía una idea y terminé haciendo otra, así que por eso iba a ir puntualmente al cuento. No sé si antes quieren hablar del proceso de La Niebla, porque mi cuento de La Niebla tiene tiene atribuida aparentemente una función y está ahí. Y transcurre en un lugar de la ciudad, pero no ubicable, claro. Por eso habíamos hablado antes de hablar de los lugares, por eso después lo decía para después. Y bueno, y como es mejor sorprender que crear falsas expectativas, no voy a decir mucho del cuento. Sí que habla del deseo y de por ahí lo que sucede en torno al deseo, y también intenta o interpela, una interpelación que también me incluye a cómo nos comportamos ante determinadas situaciones. Y bueno, eso espero que se perciba. Y si no, bueno, igualmente, si no se percibe, también es una invitación a ver 4 películas, que si no las vieron, en mi opinión, son recomendables. Así que, y bueno, y después, si lo leen, que ojalá lo lean, me pueden escribir y ahí podemos ahondar. Así que con eso estoy. Igual después, si necesitan que diga algo más, le paso a José. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es José Gazzano y también, al igual que Darío y los chicos, soy de la segunda ola de los fuleros. Voy a decir 2 palabras con respecto a lo que significa escribir de la manera que lo hacemos. Como todo proceso creativo, generalmente es muy íntimo y muy individual. En este caso lo es, pero además las creaciones se ven potenciadas porque lo que cada uno escribe se pone a consideración de todos los demás. Somos duros críticos de nuestras creaciones, muy duros. Pero bueno, eso sin dudas mejora, ya lo hemos comprobado con los trabajos anteriores y con este también, que el producto final es muchísimo mejor del original que cada uno había creado, ¿no? Y bueno, con respecto a mi cuento, se llama Profecía. Y sabrán ustedes que sobre Santa Fe existe una profecía sobre algunas de las Santa Fe que hay en el mundo. Y bueno, La Niebla hace de las suyas en esta Santa Fe. No voy a adelantar nada más, tienen que comprar el libro y leerlo para saber lo que pasa en esa niebla. Y en este año el agregado que tiene el libro, cada cuento tiene una ilustración. Y bueno, en el caso mío lo hice personalmente, despuntando un viejo vicio de dibujar. Bueno, eso, nada más. Darío quiere hacer una aclaración. Muchas gracias por estar acá, a todos. No, respecto a mi cuento quería aclarar que no es autobiográfico porque los fuleros están haciendo correr el rumor de que es autobiográfico y no lo es. Sí creo que cada vez que uno escribe hay algo de autobiográfico de manera directa o indirecta, pero bueno, puntualmente el cuento no es autobiográfico, así que no le creen. Darío es nuestro fulero cinéfilo, como se nota en el cuento, y también esta es una de las principales características, el abrir el paraguas antes que llueva, siempre. Entonces, bueno, así que no iba a ser menos ahora. Bueno, le paso acá al sector, a mi izquierda, acá a Josefina. Bueno, gracias. A mí me llama particularmente la atención que hayas tenido que aclarar eso, pero bueno, vamos a dejarlo pasar. Bueno, mi nombre es Josefina de Cut. También soy parte de este grupo nuevo que se incorporó a los fuleros.
Brevemente, yo creo que este libro forma parte de la colección de Santa Fe Extraña porque, al igual que Puertas Adentro y Puertas Afuera, un poco la idea es volver desconocido lo conocido. Las historias transcurren en los lugares donde uno los habita cotidianamente. Todos somos oriundos de Santa Fe o vivimos la mayor parte de nuestra vida acá. Y un poco el desafío es ese, es encontrar extrañeza en un lugar que todos conocemos ya tanto. Particularmente en mi caso, yo fui una de las últimas que por ahí escribió su cuento. Llegué un día a la reunión de taller, ya todos tenían sus ideas, y yo dije, bueno, acá falta explicar, falta disciplina, es verdad, y falta explicar el origen de la niebla. De dónde viene, por qué se convirtió en un elemento central en este libro. Y para pensar un poco en el origen, jugué con la idea de crear un mito, una leyenda, que es una forma de explicar la realidad. Cuando uno no la entiende o le resulta extraña, ajena o desconocida. Y fue la primera forma que encontramos como especie de explicar a la naturaleza, pero yo creo que también buscando esas explicaciones, esas razones en la naturaleza, en realidad estábamos tratando un poco de entendernos a nosotros mismos, no solo lo que nos estaba ocurriendo afuera, porque la niebla no deja de ser un elemento externo, pero que nosotros lo tratamos de convertir en algo que realmente está atravesando a los personajes de las historias. Así que, bueno, un poco quería volver al origen y a la idea esta del contador de historias más remoto. Y por supuesto también reivindicar un poco las historias locales que quedaron perdidas por ahí en el nombre de la gran historia. Así que mi ilustración la hizo Vero, muchas gracias, quedó hermosa. Así que bueno, todas las historias tienen una ilustración, algunos se animaron a hacerlo de propia mano y otros recurrimos a los expertos. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Lucas Avendaño. Bueno, yo quiero antes que nada hacer un par de agradecimientos. En primer lugar, quiero agradecer a Marcelo Taleb. Ustedes no lo pudieron ver muy bien, pero en base a la idea que tuvimos de hacer este juego con la niebla en la ciudad, conseguimos una persona, Marcelo Taleb, que fue la que nos aportó unos videos reales de Santa Fe con una niebla bastante espesa. Así que bueno, él nos donó estos videos para poder usarlo a modo de presentación. Así que bueno, un agradecimiento grande a él. Por otro lado, también queremos agradecer a Nadia Román, que nos aportó la foto de portada, la foto del puente con la niebla de fondo, que lo van a ver en la portada del libro. Y un último agradecimiento por mi parte a Rodrigo Coria, no sé si está en este momento, que me dio la imagen, digamos, del cuento, la ilustración. Así que, bueno, nada, para contar un poco dentro de esta... yo la verdad que lo disfruté mucho este libro, porque este juego, para mí fue un juego que tuvimos en el grupo de WhatsApp, cuando empezamos a discutir respecto a la niebla y qué podría pasar con esto. Se generaron un montón de ideas, un montón de historias, algunas quedaron afuera, otras se renovaron. Y incluso acá con mi compañera Verónica le pusimos bastante onda el tema de los dibujos, el tema de la presentación. Ella fue la que armó todo, la portada y la contraportada. Así que bueno, la verdad que lo disfruté muchísimo, espero que les guste. Un poco para hablar de mi cuento, no voy a decir el título porque la verdad que es muy difícil de decirlo. Yo le hago un honor a las tribus originarias que hay acá en la ciudad y bueno, mi cuento transcurre en un lugar muy conocido acá de Santa Fe, en lo que es la ciudad universitaria y el puente colgante.
como saben, hace unos años el puente colgante, una parte del puente colgante se cayó, así que bueno, hubo un juego ahí con qué pasó con esa, por qué se cayó en ese momento. Si bien hay una explicación técnica, yo le busqué por otro lado. Así que bueno, no voy a contar más para no spoilear mucho. Espero que realmente lo lean y lo disfruten. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Verónica Marraizo. También muy agradecida por estar nuevamente con los fuleros. Y bueno, y este año renovándonos con un libro en la niebla. Como dijeron los chicos, la idea surgió en junio, en esos días donde la niebla no dejaba ver nada. Y dijimos, bueno, pero ¿qué puede pasar con esta niebla? En mi caso, por ejemplo, me gusta mucho la mitología griega y yo digo, ¿por qué la mitología tiene que ser solamente griega? ¿Por qué no puede estar acá en Santa Fe? Y en esos momentos estaba pasando una noticia sobre el trencito Leo y lo que había pasado, porque no está más en Santa Fe, lo vendieron los dueños, y ¿por qué no traer el trencito Leo y que se relacione con la mitología griega? No les voy a decir más nada, pero van a tener que buscar ahí los personajes a los que hago alusión y cómo algo tan cotidiano, algo que nos gustó, o sea, a mí por lo menos me marcó de niña, el trencito Leo, verlo en las calles, ver a los chicos arriba jugando, cómo puede ser algo tan que lo ves todos los días, transformarse en otra cosa y generar una historia y bueno, que nos atrape, que genere varias sensaciones en las personas, sobre todo en los santafesinos, que somos algo que lo vimos mucho tiempo acá. Bueno, esa fue un poco la idea también del libro, traer monumentos, lugares, objetos, animales, plantas, todo que uno ve, incluso si ustedes se fijan, hay nombres de calles, intersecciones, que uno lo pasa todo el tiempo y dice, no lo ve como algo que pueda pasar algo extraño. Pero bueno, ahí está la rareza. Bueno, me animé este año a hacer la portada y la contraportada. La portada buscando hacer algo oscuro que llame la atención, porque así son los cuentos de los fuleros. Si bien hay comedia, siempre está ese misterio por resolver. Y en la contraportada van a ver guiños de todos los cuentos, así que es una tarea que va a tener que hacer el lector, de buscar esos guiños de todos los cuentos del libro. Bueno, sin mucho más que decir, paso a Ale. Hola, ¿qué tal? Yo soy Alejandro López, uno de los miembros fundadores del grupo, y en realidad quiero decirle a mis compañeritos de la segunda ola que ya tienen que dejar de agradecer estar y formar parte del grupo, porque ya son parte del grupo, ya está, ya terminó eso. Ya está. Claro, o sea, nosotros tenemos que dar el agradecimiento de que ellos se hayan sumado, que en realidad les haya copado la forma que teníamos para trabajar, y que si bien al principio, como bien decían, o sea, somos críticos al momento de hacer las correcciones y colaborar entre todos, y a veces, porque esa es la principal barrera a romper, a uno le cuesta cuando tiene que soltar su creación, exponerla ante otros y aguantarse la paliza. No es fácil, porque uno le tiene recelo a lo que hace, y lograr abrirse a esa posibilidad y entender que el otro tiene algo para aportarle a uno, ¿sí? Es muy importante, y creo que bueno, ahí radica la verdadera fuerza del trabajo de equipo, y creo que con el tiempo, digamos, ellos han aprendido a ver el potencial de eso. La
colección Santa Fe Extraña, digamos, tiene como característica justamente el cuento extraño. Eso lo hemos mencionado ya en otras presentaciones, también está escrito en las introducciones de los libros. El cuento extraño desde la perspectiva de la introducción de un elemento extraño que transforma el cuento desde una naturaleza bastante cotidiana a algo que puede llegar a rozarse con lo mágico, con lo fantástico, y bueno, en realidad jugamos con todos los géneros que nos gustan, así que bueno, en ese caso la niebla viene a ser este elemento, cada uno lo manejó de diferente manera. Yo en lo personal pensé a la niebla como un personaje más de la historia, dándole un protagonismo transversal dentro del cuento, y quedándome o basándome en la idea de que en realidad todos vemos el mundo bajo nuestro propio filtro. Entonces existe un mundo distinto por cada persona que existe. Entonces, en base a esa idea, como el protagonista que yo elijo del cuento ve el mundo a través del filtro de la niebla. Como la niebla puede ser ese elemento que le cambia radicalmente la vida a la persona y lo vuelve un elemento mágico. Hola, voy a tener que hablar así. Bueno, bueno, es lo que más o menos intenté hacer con el cuento. No quiero entrar obviamente en detalle porque si no siempre se pierde la gracia de disfrutarlo en la lectura. Mi cuento fue ilustrado por Jorge Lacuadra, el fulero fundador que no está presente. Así que bueno, después como nota de color adicional, Jorge Roldán y yo trabajamos en lo que fue la parte de maquetación del libro, o sea, el armado propiamente del libro para imprenta. Y bueno, lo voy a mencionar ahora con anticipación porque sé que Gerardo no lo va a hacer. Él también colaboró en el armado de la tapa, no el diseño específicamente, que eso lo hizo Vero, pero sí en la preparación de la tapa para enviar a imprenta. Ahora le tengo que pasar el micrófono a él, al tío Gerardo, claro. Dejáselo a ella, ¿no? Bueno, mi nombre es Gerardo Noceda, soy uno de los más jóvenes del grupo. Bueno, ya ellos dijeron prácticamente todo lo que había que decir del libro, por suerte, así que voy a ser muy breve. Mi cuento iba a ser otro en realidad. La idea original comenzaba en un viaje de colectivo desde el norte de la ciudad hacia el sur, y a medida que avanzaba iba a ir retrocediendo en el tiempo a medida que se sumergía en la niebla, pero no le encontraba la vuelta. Y surgió la idea final del cuento que van a leer en el libro en una siesta. Mi musa inspiradora fue una siesta que por suerte de alguna manera me resolvió la tarea y fue el cuento que salió en esta novela, en este librito. Así que cuando pregunten sobre las musas inspiradoras, duerman una buena siesta, no se rompan el coco tanto. ¿Perdón? No, lo que quería decir también es solidarizarme con Darío por las cosas que se dicen de él y de sus escritos, para ponerlos en contexto. Nosotros tenemos un micro en una radio, en la Radio Mega, acá en Santa Fe, los viernes, de 4 de la tarde a 6 de la tarde, que conduce Silvia Charberry, que no la veo. ¿A dónde está? Me está cuidando las espaldas. Perdón, no lo había visto. Sí, porque el mito es que los fuleros se dividen entre los vampiros y los hombres lobos. Entonces, bueno, estamos un poco divididos. Tengo que darle la espalda al señor porque es el jefe de los vampiros y tengo miedo que me... No, pero que en este sol no puedo actuar libremente, así que... Bueno, sí. Están a salvo. La idea fue de Radio Mega, ustedes saben, Mega Santa Fe, Rock and Pop, de tratar de hacer, ¿por qué no literatura?
¿Por qué no literatura y rock en esta ciudad? Que tenemos buenos referentes y bueno, los chicos tienen en el programa de la Radio Mega 98.3, que estamos acá cerca, en Café con un toque de rock, ellos tienen un programa, La Conspiración de los Fuleros. Cuando fue la propuesta de la gerencia de la radio, le dije al señor Jorge Roldán, él es el jefe de los lobisones, acá está dividido así. Bueno, me dice, ¿1 hora, Silvi? ¿Qué vamos a hacer 1 hora de programa de radio? Ahora están las 2 horas. No alcanzan las 2 horas de 16 a 18. Y voy a agregar algo, si después le damos el micrófono, seguimos. Si hay algo biográfico, son los viernes, que está el señor Darío con sus pornos sonetos. Esos sí son biográficos. Bueno, esto es un chiste que tenemos con los chicos. Pero bueno, la locura radial, si se puede hacer, la música de rock y la literatura junta, y sobre todo si es de Santa Fe. Así que un fuerte aplauso para los fuleros que confiaron. Gracias a Sil, que nos da, como es, el espacio y la conducción como para que no hagamos tantos papelones. Pero sí, justamente tenía que ver con eso, lo que iba a decir, me solidarizo con Darío, porque el espacio del programa más popular es el de los pornos sonetos, y por ahí andan diciendo que son autobiográficos, pero él lo desmiente categóricamente, por supuesto. Bien, entonces, bueno, tenemos ese micro en el programa de radio, que lo pueden también escuchar en diferido por el canal de YouTube de La Conspiración de los Fuleros. Ahí están todos los programas descargados para que los escuchen cuando quieran. Bueno, y por último, me agradezco a mí mismo por haberme ilustrado el cuento. Bueno, buenas tardes. Yo soy Miguel Caballero Miño, el más viejo de los fundadores del grupo. En su origen fuimos 3, después 5 y ahora 10. Insisto que basta de agradecer, paren, ya está. Bánquense, son parte. Ahora háganse cargo y... Bueno, no queda mucho por decir, siendo el último. Bien. Pero bueno, el libro fue, como dijeron ellos, un proyecto, una idea que surgió en forma fortuita. La mayoría de las cosas surgen de esta manera. Yo soy de los que no creen en la musa. La musa no existe. Existen las ideas, existen las sorpresas, existen las curiosidades, y en literatura existe el trabajo. El resto, dejar que la producción literaria sea hija de una inspiración divina, extraña, ajena, superior, es bastardear el trabajo del escritor. Es considerar que somos meros escribas de un milagro ajeno, lo cual me parece un insulto a la mayoría de los escritores, mucho mejores que nosotros, debo decir. A nosotros nos puede pasar tranquilamente. O sea, nos pasa habitualmente. Nuestra pretensión no es ser alta literatura, sino literatura que pueda entretener a la gente mientras viaja en el colectivo, o cuando se aburrió de ver series y antes de dormir quiere leer un cuento. Por eso hacemos géneros menores, géneros marginales, fantástico, terror, humor, policial. Mi cuento es, por un lado, un experimento personal, y por otro, una narración rota, una narración desestructurada que invita al lector a jugar con ese espacio extraño que es la niebla, ese espacio que, como decimos en el prólogo, desdibuja todas las cosas y las modifica, y hasta nos modifica a nosotros mismos. No somos los mismos cuando caminamos en la niebla. Y en el cuento traté de respetar esa premisa que habla de que en una historia se cuentan dos, la evidente y la que subyace, la teoría de Piglia sobre el cuento. Y el cuento habla de un tránsito, el cuento habla de
de un viaje entre Santo Tomé y Santa Fe en medio de una niebla que vuelve muy extraño el universo, pero también vuelve extraños a los protagonistas. Ese es el juego. Y no sé si lo conseguí, pero la intención era hacer no un cuento de horror, ni un cuento de misterio, ni un cuento fantástico, sino apenas un cuento inquietante. Ustedes, si lo leen, me dirán si lo conseguí. Tengo que agradecerle a Gerardo porque es el ilustrador de mi cuento. Iba a tener el descaro de intentar hacerlo yo, pero carecíamos de tiempo suficiente. Y como los buenos amigos están siempre ahí, como decía otro buen amigo, es la clase de gente que uno no mira atrás cuando va a tomar la montaña porque sabe que están ahí. Así que me sorprendió con una ilustración para mi cuento. Y los fuleros somos eso. Somos un grupo de amigos que emprendió la locura de escribir desde los márgenes, escribir desde lo popular y sobre todo gestionar horizontal y cooperativamente, pero sin la etiqueta de decir somos una cooperativa, sin la etiqueta de decir somos una sociedad de hecho. Simplemente nos sentamos a hacer y el resto depende de los lectores. Y nuestra premisa fue siempre que, siendo la palabra el espacio político por excelencia, tiene que estar disponible para todos. Por eso algunos de nuestros libros ya están liberados en forma digital y anualmente hacemos una antología de distribución gratuita en la cual convocamos a escritores de todo el país. Y esa premisa la seguimos manteniendo aún multiplicados, porque creemos fervientemente, no nos caben dudas, de que hacer es hacer por todos. El que escribe pensando en ser famoso, escribe pensando en hacer dinero, escribe pensando en el bestseller, está en su derecho, pero déjenme dudar de que haga buena literatura. Por el resto, somos 10 locos que nos dedicamos a contar historias. Gracias por venir. Yo voy a romper este momento emotivo con algo que me había quedado pendiente de la radio, para que sepan con quiénes están tratando. Porque en una radio de rock, que se pondere a Arjona y a Cristian Castro, solamente los fuleros podemos hacerlo, nada más. Antes de pasarle a Jorge, quería hacer un pequeño comentario más. En realidad quería dar las gracias a nuestros lectores. No sé si acá en este momento hay lectores nuevos o algunos que ya nos vienen siguiendo de hace un tiempo, pero los lectores nos han acompañado desde que empezamos en esto en 2015. En realidad en 2015 nos reunimos, en 2017 sacamos el primer libro. Y desde entonces los lectores nos han dado su apoyo incondicional a través de las redes, a través del contacto en feria, del venir a charlar un momento y comentar algún cuento. Y han estado con nosotros, nos han acompañado, y es lo que de alguna manera nos impulsa también, por supuesto, a querer seguir haciendo lo que estamos haciendo. Así que bueno, nada, quería tomar ese pequeño paréntesis y dar las gracias a todos ustedes, a los lectores, porque si vamos al caso no tendría sentido lo que hacemos si no existieran ustedes de ese lado. Es así de simple. Y por supuesto, nosotros también somos lectores porque necesitamos de esa pata para poder mejorar lo que hacemos. Así que bueno, nada, eso quería decir. Bueno, me faltó, ya le doy el derecho a réplica, que se lo merece Darío, le han pegado, pero ya vamos. Lo que me faltó comentar es sobre mi cuento. Tampoco voy a contar demasiado qué pasa, pero sí hay un homenaje al Eternauta, el personaje
personaje en algún momento para salir tiene que ponerse un traje para protegerse, y mi hermano Gabriel Roldán hizo la ilustración y un poco jugó con eso, con la similitud con el Eternauta, ese Juan Salvo que sale a la Nevada Mortal, que ojalá veamos la película pronto, bien hecha, ¿no? Usé el barrio sur, el barrio de mi infancia, y todo sucede en unas pocas cuadras en ese radio. El que conozca el barrio sur lo va a reconocer los lugares y el trayecto. Ahora le doy el derecho a réplica a Darío, y después, si queremos, lees puede ser tu cuento, Josefina, si estás de acuerdo. Bueno, Darío. Bueno, no, el agradecerle la solidaridad a Gerardo Noceda. Bueno, en cuanto a lo de Arjona, el programa de radio está grabado, si no después podemos hacer el recorte de la fundamentación de a qué nos referimos con eso. Y en cuanto a los pornos sonetos, no son míos, son de Pedro Mairal, y bueno, sí me siento identificado como se sienten identificados todos acá con los pornos sonetos, pero me lo endilgan a mí. Ahora sí, incluso la gente que dice que ya quedó descubierta el jueves, cuando comimos. Bueno, ahora el derecho a réplica tuyo. No, si querés leer, bueno. Bueno, parece que voy a leer. Mi cuento se llama Lágrimas que van al cielo. Amanecía y el río espejaba las nubes en sus aguas. En el horizonte, una línea de árboles se extendía sin principio y sin final ante sus ojos. Creía que eso era el infinito. Regresaba hacia la orilla cuando la vio. Fue un movimiento rápido pero brusco que rompió el espejo de nubes. Conocía las historias. Otros navegantes aseguraban haberla visto, pero él no creía. Detuvo su canoa y esperó. La mujer del agua esperó también. Ella lo observaba sumergida en el río. Él creyó ver unos ojos brillosos, verdes o tal vez amarillos, como dos flores de aromito. Pero se cerraron o desaparecieron, por lo que decidió regresar a la costa. Esa noche soñó con su risa, un sonido fresco que dibujaba ecos en el río y hacía cantar a los cardenales y bailar a los chajás entre los sauces. Se despertó con el corazón agitado y supo que debía volver. Remó siguiendo idéntico camino, guiado por la luz tenue que antecede la aparición del sol. Ella se presentó al tercer día. Nadó acompañando el movimiento de la canoa y al detenerse descubrió sus ojos. Sus cabellos azulinos se movían sobre la superficie del agua como serpientes inquietas. Él sintió miedo. Ella rió. Él la observaba sin tiempo. Ella se movía alrededor de la canoa, sintiendo aquel corazón ansioso y veloz, riendo ante su temor. Regresó cada amanecer. Descubrió que ella lo esperaba cerca de la orilla y lo acompañaba hasta el interior del río. Pescaban juntos y en silencio. Se miraban mientras el sol se ocultaba entre los árboles. Creía que eso era el infinito. Con el paso del tiempo, descubrió que ella podía comprender sus palabras, sentir sus miedos e intuir sus sueños. La llamaba Aromito y ella reía. Le contaba historias, le mostraba el árbol que la había bautizado y el otro, el cambanambí de los guaraníes, la oreja que había quedado pegada a la tierra, las bichas que tanto se parecían a sus cabellos del agua, peligrosas como ella. Ocurrió una tarde de octubre. Ella acurrucaba algunos peces contra la canoa para que él pudiera atraparlos con facilidad. Buenas aguas, repetía él cada día. Buen Aromito. El horizonte era del color de los naranjos y en las islas enormes árboles de flores teñían la ribera. Él parecía ausente. Ella conocía el motivo que incluso él aún ignoraba. A metros de la orilla, el hombre blanco construía el cabildo con sus calles e iglesias. De tierras distantes se acercaba, como un presagio, la palabra de Dios. El viento comenzó a moverse, repentino y violento. Los colores en el cielo mutaron y él se encontraba lejos de la orilla.
Remó contra la corriente, pero pronto supo que sus esfuerzos eran inútiles. Aunque había nacido en el río, temía en su furia, temía que un día creciera y creciera hasta devorarlo todo. Ella lo sabía. El viento sopló hasta voltear la embarcación. Él comenzó a nadar. Nadó hasta que el agua de la tierra y el cielo lo atrapó. Lo sentía en la piel y los ojos, en los huesos y los pulmones. Ella lo cargó sobre su espalda de escamas y lo mantuvo a flote hasta llegar a la isla. Pasó 2 noches acurrucada sobre su cuerpo. Él agradeció tallando un colgante de hueso de ciervo de los pantanos, el último que cazaría en su vida. Trabajó con cuidado hasta darle forma ondulada, similar a una ola o una serpiente. Ofreció atarlo en su cuello y ella accedió. Trenzó sus cabellos de agua, escurridizos, entre sus manos ásperas. El color azulino parecía más verdoso, como teñido por los camalotes que se extendían en la superficie. Cuando lo tuvo colgado, ella apretó el amuleto. Él se sintió protegido. Las flores de aromito brillaron un poco más. Así transcurrieron las estaciones. Mientras la ciudad crecía, él aprendía a montar a caballo, cuidar la vid y cultivar el trigo. Las vacas se multiplicaban en las tierras, forjando un nuevo paisaje entre sus ojos. Abundaba el trabajo y escaseaba el tiempo en el agua. Cuando iba a pescar, ella ya no atraía sábalos, ni dorados, ni pacúes, lo miraba distante. Y si él hablaba del hombre de allá, apretaba el amuleto entre sus dedos resbalosos y se sumergía en el agua, ocultándose algunos días. El río crecía incesante con cada ausencia, apoderándose de las calles de los vecinos, la de Francisco de Carabajal, la de Alonso Saromo o la de Cristóbal Matute de Altamirano. Él construía las tapias para proteger la ciudad, aunque se sentía débil y cansado. Comenzaba febrero, con el calor adhiriéndose a los cuerpos, haciéndolos más y más pesados. Sofocaba a los biguás y escondía a las nutrias y los lobitos entre las sombras. Los insectos formaban enormes remolinos al atardecer con el canto de las chicharras adornando las islas. Al transcurrir algunas semanas sin encuentros en el río ni salidas de pesca, ella decidió acercarse a la orilla. Presentía que la enfermedad lo acechaba. Lo buscó por varios días, hasta que una tarde creyó verlo en un albardón, rodeado por los hombres blancos. Se ocultó entre la vegetación y rió despacio, ansiando que pudiera oírla. No advirtió que otros hombres se acercaban a su posición hasta que tendieron una red sobre su cuerpo. Intentó escapar, pero la sujetaron con violencia, lastimando sus escamas. Movió con fuerza su cola hasta golpear a uno de ellos. Él bajó corriendo por la pendiente a las órdenes de su encomendero. Quitó la red y la miró a los ojos. Ella permaneció inmóvil. Él sujetó su cuerpo en un abrazo, arrastrándola fuera del agua. Los hombres blancos se agruparon a su alrededor. Algunos la miraron sedientos, otros taparon sus ojos, temiendo ser hechizados. Los hombres de Dios rezaron aferrados a sus colgantes, murmurando maldiciones al animal maligno que quiso ahogar la ciudad, al que se llevó a vuestros hombres al fondo de los océanos. Él se alejó, dejando atrás el río de los Quiloazas y todo aquello que lo había constituido, lo que era suyo. Ella olvidó la risa y descubrió el llanto. Sus lágrimas, diminutas e infinitas partículas de agua, quedaron suspendidas en el aire y se multiplicaron durante cientos de años, dando vida al velo de niebla que un día desvanecería la ciudad entre sus aguas dulces. Bueno, estamos casi en hora, pero agradecemos nuevamente, como dijeron mis compañeros, la presencia, que nos banquen a los que están desde siempre, a los que se sumaron por el camino y a los que nos están conociendo hoy. Les contamos que tenemos un stand acá en la feria, acá a la vueltita, en el stand número 39. Ahí tenemos tanto los títulos de fuleros como de editoriales independientes amigas. Los invitamos a que pasen por ahí seguimos la charla, dedicamos los libros, todo lo que quieran, ¿no? No sé si alguien quiere decir algo más o alguien quiere hacer alguna pregunta.
¿Ningún valiente? Bueno, sí, saludamos a las madres en su día, muchas están acá, y a las madres de los fuleros también que nos bancan. Un muy feliz día para todas, que termine lindo el día y disfruten la feria. Muchas gracias por venir.